Como bien preguntaba, bien decía Aldair, el tema que ustedes pueden revisar en la plataforma, todo está en la plataforma, es el racionalismo. Y justamente empezamos la clase justamente con este esquema, ¿no? con esta imagen, ¿no? Un hombre pensando, ¿cierto? Que, a ver, vamos a enfocarlo desde el punto de vista psicológico. Qué hace un ser humano cuando piensa? ¿Qué hace un ser humano cuando piensa? Reconoce la realidad, razona, ya, muy bien, relaciona, ¿cierto? ¿Cierto? Claro que sí. Entonces, eso es lo que vamos a enfocar el día de hoy, ¿no? El tema de razonar. Vamos a hacer una pequeña pizarriña aquí al toque, ¿no? Al toque nomás, aquí ya empezamos, pero... No, no, mejor no, pizarriña no, pizarriña no. Vamos a hacer aquí nomás... ¿Dónde estás? Listo. Ok, mira. Desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista psicológico. ¿Ok? Desde el punto de vista psicológico, correcto, cuando en psicología te hablen de pensamiento, mira lo que voy a hacer, pensamiento, correcto. El pensamiento, esto te lo va a explicar tu profesor de psicología, ¿ok? El pensamiento se puede clasificar en dos, el pensamiento, ¿ok? Entonces tú tienes el pensamiento según su dirección, ¿ok? Y el pensamiento según su función, ¿ok? Cuando nosotros hablamos del pensamiento según su dirección, ¿correcto? Nosotros tenemos el pensamiento convergente y tenemos el pensamiento divergente. Pero el que nos interesa más a nosotros es el pensamiento según su dirección, según su función. Entonces, el pensamiento puede ser lógico, y al lógico también lo llamamos racional, y tenemos el pensamiento no lógico o no racional. O no racional. ¿Correcto? Entonces, a nosotros en la clase del día de hoy nos interesa esto de acá. El pensamiento lógico, el pensamiento racional. Pero no quiere decir, no que, ahora, ¿qué ocurre cuando yo pienso? Tú dices, ¿no? Cuando yo pienso, cuando nosotros pensamos, categorizamos la realidad. Cuando nosotros pensamos, ¿ok? O sea, para pensar nosotros hacemos uso de qué? Para pensar, los seres humanos hacemos uso de qué? De dos cosas. Ahorita estoy haciendo un poquito de psicología, pero es totalmente necesario. Imágenes, y estas imágenes forman conceptos. ¿Ok? Imágenes y conceptos. Los seres humanos cuando pensamos, ¿ok? Hacemos uso de imágenes y conceptos. Cuando nosotros pensamos, entonces, ¿qué hacemos? Nosotros, al pensar, categorizamos la realidad. La pregunta es, chicos, ¿qué significa categorizar la realidad? ¿Qué significa categorizar la realidad? ¿Alguien me puede decir qué significa categorizar la realidad? ¿Alguien me puede decir qué significa categorizar la realidad? Dividirla, interesante, dividirla así, darle valor ya, separar, categorizar la realidad. Cuando nosotros categorizamos la realidad, agrupamos la realidad y la encerramos en ciertas palabras.
¿cierto? Entonces, nuestro mundo mental, nuestro mundo psíquico está lleno de categorías y esas categorías nos sirven para pensar. Cuando yo te digo, por ejemplo, no tiene tanto que ver, Carmen, con la distinta importancia, no tiene que ver con el tema de la importancia, sino comprende, con el pensamiento yo entiendo, yo comprendo, entiendo y comprendo qué cosa la realidad. Y para entender y comprender la realidad, amiga Carmen, para entender y comprender la realidad, la tengo que tener categorizada. ¿Y cómo la categorizo? Con conceptos. Así es, Marcia, con aspectos comunes, ¿cierto? Si yo te digo, por ejemplo, mira, y la categorización no pasa necesariamente por algo muy técnico. Por ejemplo, si yo a ti te digo, ok, no le hagas caso a tu tóxico, Marcia, cuando yo le digo, no, no le creas a tu tóxico, pregunta, ¿tú me entiendes o no? A Piero, no P. Anderson, no seas así, no seas así, ¿cierto? Oye, cuando yo te digo, no le creas a tu tóxico, ¿tú me entiendes o no me entiendes? Si me entiendes, pregunta, ¿por qué me entiendes? ¿Por qué me entiendes? Cuando yo te digo, no, no le creas a tu tóxico, inmediatamente tú piensas en tu tóxico. La pregunta, ok, la pregunta es, ¿y por qué lo entiendes? Porque tú tienes el concepto de tóxico, el concepto chabacano, popular que le damos, porque tienes un concepto de tóxico. ¿Me entiendes, Luciana? Ajá, obviamente, Marcia, entonces ese concepto lo relacionas con lo que yo estoy diciendo, entonces en ese momento estás pensando. La pregunta es, ¿ese pensamiento siempre es lógico, siempre es racional? No. El pensamiento puede ser no lógico, puede ser no racional, ¿ok? El pensamiento puede ser no lógico, puede ser no racional, ¿cierto? Pero aún así, si no conoces la... Ah, excelente, Milene. Milene, para todos, por favor. Excelente, Aldaira. Muy buen razonamiento de tu alumna. Muy buen razonamiento de tu alumna. Milene, para todos. Eh, no, a ver, un ratito, un ratito. Primero Milene y luego Piero. Piero, cuando es no lógico, ¿puedo llamarlo abstracto? No, al contrario. Al contrario, Piero. Pero ahorita voy contigo, Piero. Pero aún así, si no conoce, eso es lo que dice Milene, y analiza, mira, mira, entonces pregunta, ¿qué necesito yo para pensar? ¿Qué necesito yo para pensar conceptos? Pero si tú no tienes el concepto, entonces tú no lo puedes contextualizar, no lo puedes contextualizar. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, yo digo, por ejemplo, Aldair se portó de manera muy pusilánime. A ver, ¿qué estoy diciendo? Sí, Medellín. Ahorita voy Medellín. Excelente lo que estás diciendo. A ver, yo digo, Aldair se portó de manera muy pusilánime. Pregunta, ¿tú entiendes lo que estoy diciendo? No. ¿Por qué? Ahí se refuerza lo que ha dicho la compañera. ¿Qué ha dicho la compañera? Que si yo no tengo el concepto, entonces yo no puedo, ¿qué cosa? Pensar. Ajá, profesor, ¿qué es pusilánime? Cobarde. Entonces yo digo, Aldair se portó de manera muy pusilánime. Aldair se portó de manera muy cobarde. Ah, pregunta, ¿qué necesitas para entender y comprender, categorizar la realidad? Y para categorizar la realidad, ¿qué necesitas? Conceptos. Habla, ¿me entendiste o no? Listo, pero esos conceptos siempre son lógicos, siempre son racionales. ¿Esos conceptos siempre son lógicos, siempre son racionales? No, no siempre son lógicos, no siempre son racionales. No siempre son lógicos, no siempre son racionales. No, profe, no. Claro, porque si yo digo, por ejemplo, Fausto ingresó a la universidad porque le rezó a todos los santos. Fausto ingresó a la universidad porque le rezó a todos los santos. Pregunta, ¿tú entiendes lo que estoy diciendo? ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Sí. Y lo que yo estoy sintiendo, lo que yo estoy diciendo, ¿tiene sentido lógico? ¿Tiene sentido racional? No, no tiene sentido lógico, no tiene sentido racional. Pregunta, ¿me estás entendiendo hasta acá? ¿Todo bien? Listo. Entonces, la pregunta trascendental para meternos, porque esto no es clase de psicología, no te confundas, ¿ah? Bueno, esto es parte de la explicación que yo hago cuando dicto psicología, el tema de pensamientos, pero, escúchame acá, pero lo voy a introducir a filosofía, que es el tema que nos reúne a nosotros, lo voy a introducir a filosofía. Esta es la primera diapositiva, dirás.
Claro, todavía no pasó ninguna. Estoy solamente en el hombre que está pensando y estoy haciendo una pizarra al costado, nada más. Ok, listo. Entonces, ¿qué te... Ah, ya, ¿cómo lo relaciono? Pregunta, y está Aldair escuchando, por si acaso que Aldair está escuchando, ahí está viendo sus respuestas, está muy atento el tutor. La pregunta es, ¿cuál es el tema que trabajamos la semana pasada? Filosofía, claro, el humanismo, el renacimiento, y anterior a él fue la filosofía medieval, ¿no? La filosofía medieval, ¿te acuerdas? La filosofía medieval. Entonces, el antepenúltimo, no el último, sino el penúltimo, penúltimo. El penúltimo fue la filosofía medieval, ¿te acuerdas o no? El penúltimo, penúltimo. El último ha sido humanismo, renacimiento, el último. El penúltimo, ¿qué fue? El penúltimo fue la filosofía medieval. ¿Cierto? Como nosotros estamos hablando en este momento de lo que es, como estamos hablando ahorita, según su función, según, claro, la escolástica, estamos hablando según su función. Y según su función, el pensamiento, es decir, la formación de conceptos, se puede clasificar en lógico, racional o no lógico, no racional. La pregunta es, qué tipo de pensamiento predominaba en la escolástica? ¿Qué tipo de pensamiento predominó en la Edad Media, en esos 1000 años de oscuridad? ¿Te das cuenta por qué? ¿Entiendes ahora por qué o no? ¿Entiendes ahora por qué o no? Es decir, pensar en esa época, ¿qué se pensaba? Por ejemplo, en esa época se pensaba, ¿cierto? Se pensaba que la Tierra giraba alrededor, que el Sol giraba alrededor de la Tierra. ¿Eso tiene sentido? ¿Eso es lógico? ¿Eso es racional? No, no es lógico, pero predominaba ese tipo de pensamiento. Y es más, me sigo metiendo en el campo de la psicología. Me sigo metiendo en el campo de la psicología. Es inevitable, inevitable. Pregunta, de qué va a depender la forma de actuar de una persona? Te estoy dando la respuesta. Te estoy dando la respuesta. ¿De qué va a depender la forma de actuar, la forma de comportarse de una persona en cualquier época de la humanidad, en cualquier época de la humanidad, en la forma en que como piensa, pues, en la forma como piensa? Y si en esa sociedad la forma de pensamiento predominante es no racional, pues las conductas no serán un tanto racionales. Ejemplo, pregunta, ¿acaso las mujeres hicieron pacto con el demonio para apasionar al hombre y llevarlo y arrastrarlo a los deseos carnales? Y por eso tuvieron que ser enjuiciadas, y por eso la cacería de brujas, y por eso el tema de la Santa Inquisición. Ah, ¿verdad? No, milagros, no. Pero era la idea que predominaba, pues, hija. Ay, perdón. Era la idea que predominaba, lo no lógico, y eso, eso hace que determinada sociedad piense como piense. Pero jamás va a ser posible de que todos piensen igual. Eso es correcto. No todos pensamos igual, no todos pensamos igual. Y es por eso que las personas entendemos a veces la realidad de distinta manera. Como decía Milene, o porque no tenemos los conceptos o porque tenemos los conceptos equivocados, tergiversados. Pero bueno, basta de psicología. Pregunta, ¿se entendió hasta acá? Borro. Entonces, esta mañana, obviamente, si soy yo, tranquilo, no muerdo, no muerdo, ya tiene sus 3 dosis, ya tiene sus... Uy, ¿verdad? No prendí la cámara, ¿no? Tengo un muchacho. Aquí estoy. Hola. Aquí estoy. Me olvidé, me olvidé. Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, con mi palito, por si acaso. Existía cámara desde antes. ¡Hala! Qué malcriado, qué mal. Nosotros vamos a hablar de qué? De la filosofía moderna, del racional. Por favor, Medellín, no me hagas eso. No, Medellín, no. Grecia, no. Ah, no. Hoy día es viernes y mi cuerpo lo sabe. Más tarde hay pichanga. De ley, en la noche, de ley hay pichanga. De ley hay pichanga. La pichanga no se mancha. Listo. Oiga, nos metimos en el tema. ¿Se está entendiendo? Nos metimos en el tema. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí, listo. Ahora mira, ¿cómo llegamos a esta filosofía moderna? Ay, ay, ay. Siempre hay que tener en cuenta el contexto. ¿En dónde estoy? ¿En dónde estoy? Ajá, edad antigua. Si has entendido lo que te he dicho, pregunta, en la edad antigua, los griegos, por ejemplo,
decían, ¿no? Acuérdate de Tales, Anaximandro, Anaxímenes, los primeros filósofos, ellos querían encontrar, ¿cierto? El origen, el arge, del cosmos en la Piscis, ¿cierto? En la Piscis. Uno dice agua, el otro dice aire. Pregunta, ¿eso qué tipo de pensamiento era? ¿Lógico, no lógico, racional, no racional? Era un tanto no lógico, pero ahí es un detalle, ahí hay un detalle, pero que pretendía ser lógico, porque recuerda que antes del pensamiento filosófico, teníamos el pensamiento mágico y mítico religioso. Ese sí era totalmente irracional. Ese tiempo, en ese momento sí era totalmente irracional. Cuando nace la filosofía, acuérdate, pretende el paso del mito a logos, Alexander, excelente Alexander, el paso del mito a logos, pero pretende ser más racional. Estos primeros filósofos dicen, aguanta un ratito, ¿qué me estás diciendo? ¿Qué me estás diciendo? Que los dioses, porque recuerda que en el mundo antiguo eran politeístas, que los dioses crearon todo de la nada, así, y crearon todo de la nada. Estos primeros filósofos, tales Anaximandro, Anaxímenes, toda esa gente decía, ese es imposible, no se puede, eso está mal. ¿Cómo que de la nada? No, debe haber algo que dé origen, eso es lógico, eso es racional. ¿Cómo algo de la nada? ¿O que cómo algo puede salir de la nada? ¿O que cómo algo puede ser? No. Entonces ellos comenzaron a buscar. Esa primera parte es lógica. Por ejemplo, Piero, tienes toda la razón. Entonces, mira, esa era la forma de pensar que predominaba. Hasta el año 476 después de Cristo, que ya sabes muy bien que se produce qué cosa, la caída del Imperio Romano de Occidente, y eso lo hemos conversado hasta el cansancio, ¿cierto? Y de ahí se inicia la Edad Media, ¿cierto? La Edad Media, el Imperio Romano de Occidente a el Imperio Romano. Ya se había dividido el Imperio Romano en Oriente y en Occidente. En Oriente son cristianos ortodoxos, en Occidente son cristianos católicos. Eso también influye en la forma de pensar, ¿cierto? En la forma de pensar. En la parte medieval, en la parte occidental, en la parte europea, Alemania, Inglaterra, todas esas zonas, Francia, predomina el cristianismo, el catolicismo. Sí, el Imperio Carolingio, claro que sí, el Imperio Carolingio va a aparecer en determinado momento. En el siglo VIII aproximadamente cobra fuerza el Imperio Carolingio, Carlomagno. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que, mira cómo la religión influye, pues, ¿no? Ahora, en Constantinopla, en el Imperio Bizantino, en Bizancio, también eran religiosos. ¿Cómo se llama? En Occidente también eran religiosos. Es más, ambos eran cristianos, pero habían ciertas diferencias. ¿Por qué? Porque conceptualizaban las cosas de distinta manera, ¿cierto? De distinta manera. Eso hace que influya en la forma de actuar de las personas. En el caso de Occidente, predominó el catolicismo y el catolicismo tenía ideas muy tajantes, muy radicales, muy dogmáticas, y que si alguien se atrevía de una u otra manera a discrepar, ¿no? Imponían su ideología religiosa, ¿no? Hasta que el año 1453 se da la toma de Constantinopla, ¿cierto? Eh, Wilson, ¿cómo que de izquierda? ¿A qué te refieres con que de izquierda? Esos conceptos políticos de izquierda y de derecha, creo que en esta época todavía no tienen cabida, todavía no aparecen ese tipo de conceptos, ese tipo de ideas políticas, ¿no? En todo caso. Entonces, en el 1453 se da la toma de Constantinopla, ¿cierto? Cae el Imperio Bizantino, y eso lo hemos hecho hasta la semana pasada, ¿sí? ¿Eso qué cosa obligó? En la migración de los sabios bizantinos, la migración a Europa. ¿Y cuál es la diferencia? Que en Europa, tecnológicamente hablando, científicamente hablando, tenía un retraso en comparación con el Imperio Bizantino, en comparación con los árabes también, porque no tenían más desarrollo, ¿cierto? Oriente tenía más desarrollo que Occidente. ¿Ok? Y luego Occidente se va a nutrir de la llegada de estas personas. ¿Ok? Y eso va a dar inicio justamente a la Edad Moderna, que es lo que nos concentra acá.
¿Ok? Eso es lo que nos concentra acá. ¿Quién contribuye a esto? El humanismo y el renacimiento. La semana pasada vimos humanismo, vimos renacimiento. Y la semana pasada hablamos, ¿no? Empezamos la clase, ¿te acuerdas? Con Leonardo da Vinci y la importancia de da Vinci, cómo fue cambiando las cosas. El tema de las disecciones, ¿no? La anatomía humana. En plena Edad Media eso era un pecado. Filósofos, excelente Grecia, muy bien. Filósofos naturalistas y también el tema de la política. No son lo mismo, Piero. Humanismo es una cosa, renacimiento es otra cosa, pero coinciden en la misma época, coinciden en la misma época, ¿ok? Ya listo, profesor. Y bueno, luego viene 1789, que es la Revolución Francesa, y de ahí viene la Edad Contemporánea, pero nosotros estamos aquí. ¿En qué etapa estamos nosotros? Nosotros estamos acá. Aquí estamos. Hemos transitado filosóficamente hablando, por la Edad Antigua, hemos transitado por la Edad Media, hemos hecho justamente ese tránsito, el del humanismo, el renacimiento, y ahora estamos acá, en la Edad Moderna. Pero como bien dijo tu compañera, el contexto cambia, la situación cambia, y las personas empiezan a contextualizar, a categorizar la realidad de otra manera, empiezan a entender la vida, las cosas de otra manera. ¿Quiénes son responsables? Recuerda, el fenómeno del humanismo, el fenómeno del renacimiento, pero también Guillermo de Ockham, ese nombrecito no te lo olvides, por favor, también contribuye. En la Edad Media, retrocedo, aquí mira, ahí. Uno de los grandes problemas de la Edad Media, filosóficamente hablando, era el problema de la doble verdad. Acuérdate, la doble verdad. Y ante el problema de la doble verdad que planteaba Guillermo de Ockham, que pertenece al siglo XIV, siglo XV, ya finalizando la Edad Media, es la baja escolástica, es la baja escolástica. Guillermo de Ockham dice que, o sea, no puede, o sea, que la fe se dedique a sus temas y que la razón se dedique a sus temas. Es decir, fe, tú no te metas en temas de la razón y razón, tú no te metas en los... Entonces, ¿yo puedo demostrar racionalmente la existencia de Dios? No, no se puede. Razón, tú dedícate a lo tuyo. Y la fe se puede meter a explicar fenómenos científicos. No, fe, tú no puedes hacer eso. Entonces, por eso se habla de la navaja de Ockham también, ¿no? La navaja de Ockham, para separar y dividir, ¿no? Separar y dividir. Entonces, fe, este es tu campo de acción, porque no olvidemos que Ockham es creyente, ¿ah? No es que Ockham sea ateo, no, Ockham es creyente, pero dice, fe, dedícate a lo tuyo y tu razón, dedícate a lo tuyo. Ese dato es vital, es importante, es trascendental, porque va a permitir eso que la razón estuvo buscando ya desde hace algún tiempo. ¿Qué estuvo buscando? Separarse, dividirse, divorciarse, alejarse de la fe para poder desarrollarse. O que ahora razonan a criterio. ¿A quién te refieres? ¿Quién preguntas tú? Escribe para todos, hija, para que todos puedan leer tu pregunta, por favor, para que todos puedan leer tu pregunta. Ah, tú te refieres, la compañera me pregunta, ¿se podría decir que ahora, cuando dice ahora, se refiere a este momento, edad moderna? Razonan a criterio. Se podría decir que ahora hay elementos eh, para razonar de manera coherente, de manera lógica. La pregunta es, ¿qué criterios? Entonces yo recuerdo a un Galileo, a un Copérnico, a un Kepler, por ejemplo. ¿Por qué? Porque estos señores, por ejemplo, en el caso de Galileo, de Copérnico, ya utilizaban qué cosa, por ejemplo, telescopio. Ya utilizaban otras herramientas para entender la realidad, para comprenderla de manera más objetiva. La palabra objetividad empieza a cobrar relevancia en esta época, en la edad moderna. Empieza la palabra objetividad. Objetividad empieza a cobrar relevancia e importancia en esto. ¿Qué significa objetivo? Que sea el mismo, para la misma implicación, que sea entendible por todos. ¿Ok? Que no haya duda, que no haya ningún tipo de discrepancia. ¿Ok? Entonces nosotros estamos aquí en este momento. Hemos llegado aquí. Hemos pasado por el humanismo y el renacimiento y acá. Obviamente, Carmen, el contexto no es que se preste, el contexto es vital. Carmen me escribe, por favor, chicos, le vuelvo a pedir, escriban para todos. Si no, yo respondo. Obviamente te tengo que responder porque tú me haces consulta, pero tus compañeros no saben que estoy respondiendo. Entonces les rogaría, por favor, que escriban para todos.
Carmen Rosa me pone, el contexto se presta para muchos interpretaciones siempre. El contexto, y el contexto puede ser bien interpretado o mal interpretado. Un ejemplo, paréntesis, pongo un paréntesis, un ejemplo, ¿cierto? Ok, sales de, no, tranquila, Carmen, no te preocupes. Por ejemplo, Carmen, escúchame el ejemplo. Mira, el contexto se presta para muchas interpretaciones. Ajá, sí, muy bien. Entonces pregunta, sales a pasear con tus amigas, sales a pasear con tus amigas, se van a determinado centro comercial, ¿cierto? Y saliendo del centro comercial ves a tu flaco con su ex, caminando, caminando. Pregunta, ¿qué piensas? Ajá, ese es el contexto, ese es el contexto. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? Ah, este se ha ido a la pichanga, este se ha ido a la pichanga. Seguramente esa flaca se llama Fiorella, ¿sí o no? Seguramente esa flaca se llama Fiorella. La pregunta es, ¿tienes razón? Con la Yasuri, uy, ese es peor, con la Yasuri peor. Pregunta, ¿tienes razón? O sea, tu flaco te está sacando la vuelta. ¿Qué te faltó entender? El contexto. Y sí, es probable que te esté engañando, sí es probable, pero es probable de que no. Porque resulta que él trabaja en ese centro comercial y resulta que ella fue a comprar a ese centro comercial y de repente se encontraron, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? A lo tiempo que no te veo. Y, ah, el contexto, chicos, el contexto es que, ajá, entonces hay que entender, o sea, es importante, lo que dice es el contexto, eso del contexto es importante. Ya, entonces borramos todo lo demás, ¿por qué? Porque me concentro en este periodo. Ahora nos concentramos en la filosofía y filosóficamente hablando estamos entre el año de 1453 y el año de 1789. Ese periodo es el denominado Edad Moderna. Y filosóficamente, ¿por qué se va a caracterizar en este periodo de la filosofía moderna? Se va a caracterizar por los siguientes motivos. Filosóficamente hablando, surge el racionalismo, el empirismo y el criticismo. ¿Ok? Y el día de hoy nosotros nos concentramos en el racionalismo. Ese es el tema. Ahora, vamos a tratar de borrar esto, vamos a dejarlo en blanco para hacer otra pizarrita. Entonces, recuerda, por favor, recuerda, yo coloco acá filosofía medieval, correcto, coloco filosofía medieval, lo voy a colocar por aquí, y para que estés contextualizado, lo voy a colocar uno por aquí y otro por acá. ¿Qué va a hacer, profesor? Otro esquema para que también termines de entender y comprender. Aquí yo voy a colocar el 476 después de Cristo. Y obviamente por acá te voy a colocar el 1453 después de Cristo. Correcto, listo, muy bien, ahí está. Ok, esa es la filosofía medieval y filosóficamente hablando, ¿qué ocurre acá, profesor? La fe predomina por encima de la razón. Esa es una de las principales características de este periodo. Ya está, profesor. Listo, la fe predomina por encima de la razón, ¿cierto? Luego tenemos, lo vamos a colocar aquí, vamos a colocarlo, este periodo de transición, correcto, este periodo de transición, y este periodo de transición recuerda que viene a ser el humanismo y el renacimiento. ¿Ok? El humanismo y el renacimiento, ese periodo de transición. ¿Por qué? Porque luego viene la edad moderna.
La filosofía moderna. La filosofía moderna. Correcto, listo. La filosofía moderna y la filosofía moderna arranca, ¿no? Siguiendo las edades de la historia, pues no siguiendo las edades de la historia, 1453 y hasta, vamos a ponerlo por aquí, 1780. 1780. Ok, 1789. Ah, perdón, esto se movió. 1789, después, listo. Listo, ahí está, 1789. Muy bien. ¿Y por qué se va a caracterizar, profesor, la edad moderna? Como ya las cosas cambiaron por lo que te he explicado, ok, aquí cuál va a ser la principal característica desde el punto de vista filosófico. Ok, independencia de la razón con respecto a la fe. Ok, entonces va a haber, ahora no quiere decir que se independice totalmente, ¿no? Ahora tampoco quiere decir que se deje de las ideas religiosas o la fe se pierda y nunca más. Hoy ya estamos nosotros en el año 2022 y hay gente que tiene todavía bien cimentada su fe, ¿ok? Y para estas personas hay cosas que son explicadas por la fe y no por la razón. Obviamente temas religiosos, pues, ¿no? Obviamente temas religiosos. No, claro, a eso me refiero, pero lo que sí es cierto y lo que tiene que quedar clarito es que en este periodo de la filosofía moderna, o que en este periodo de la filosofía moderna, vamos a encontrar como principal característica la independencia, la razón. Se empieza a independizar la razón. Deja de... ¿Quiénes contribuyen? Otra vez, humanismo, renacimiento, la filosofía árabe, Guillermo de Ockham, entre otras cosas. Pero mira lo que voy a hacer en este esquema. A este esquema le voy a colocar una primera flecha aquí, una segunda flecha aquí y una tercera flecha. ¿Por qué, profesor? Porque desde el punto de vista, ¿cuáles son las posturas filosóficas que mantienen esa característica de independencia de la razón con respecto a la fe? El racionalismo, que es el que nos toca el día de hoy, pero también el empirismo. El empirismo y también, finalizando este periodo, el criticismo. ¿Ok? Y también el criticismo. ¿Ok? El día de hoy, a nosotros, nos piden hablar del racionalismo, nos piden hablar del racionalismo, ¿ok? Pero los tres son posturas distintas. ¿Ah? Una cosa es racionalismo, otra cosa es empirismo y otra cosa es criticismo. Pero si algo tienen en común es el hecho de entender la realidad desde un punto de vista lógico y racional. Repito e insisto, son posturas distintas. Una cosa es racionalismo, otra cosa es empirismo y otra cosa es criticismo. Son cosas distintas, son posturas filosóficas distintas, pero si tienen algo en común es lo que he colocado aquí en pantalla. ¿Qué cosa, profesor? La independencia de la razón con respecto a la fe. Eso es lo que tienen en común. O sea, el racionalismo está basado en la razón, sí, el empirismo también. El empirismo también, no te vayas a llevar por el simple nombre. Ok, la explicación empírica es una explicación racional desde el punto de vista empírico, pero es una explicación lógica y racional de la realidad. Y el criticismo también. Correcto, pregunta. ¿Se ha entendido este esquema hasta acá? Tómale captura de pantalla, por favor, porque voy a borrar. Tómale captura de pantalla. ¿Ya está? Ya está, listo, borro. Entonces, yo estoy aquí, ¿no? Filosofía moderna incluye al racionalismo, al empirismo y al criticismo, y como te digo, el día de hoy nos concentramos en el racional. Obviamente, tengo, pues, ¿qué cosa? Videíto, pues, muchachos, siendo todo para ti. Todo lo que hago para ti. ¿Entiendes o no? Checa, apunta, para que empecemos a discutir, a conversar. ¿Qué es el racionalismo?
Etimológicamente, racionalismo proviene del latín, de la palabra ratio, que significa razón. En un sentido general, racionalismo describe una actitud filosófica que da una importancia primordial a la razón y la convierte en el principio y fundamento del pensamiento y de toda actividad humana. Muchos filósofos a lo largo de la historia han defendido esta posición y, en este sentido, podemos hablar de racionalismo antiguo, medieval, ilustrado, etc. Sin embargo, el racionalismo, como corriente filosófica, surge en el siglo XVII y, aparte de dar prioridad a la razón humana, tiene unas características específicas de la época que lo convierten en una de las corrientes filosóficas más importantes de la Edad Moderna. Vamos a ver cuáles son. El racionalismo nace en Francia, con Descartes, que será quien establecerá sus ejes principales. Más adelante, otros filósofos importantes como Malebranche, Spinoza o Leibniz desarrollarán teorías siguiendo la misma tendencia. Todos ellos provienen de países de la Europa central. Por lo tanto, se puede decir que el racionalismo es un movimiento continental europeo. En buena parte, el racionalismo surge del rechazo a las filosofías medievales y se inspira en el cambio de mentalidad renacentista, en el humanismo y muy especialmente en la nueva ciencia. En consonancia con estos, Dios ya no será el centro de interés filosófico, sino el hombre y sus capacidades. La razón es autónoma, no está subordinada a la fe, y es la herramienta con la cual el hombre conoce la realidad. Por contraste con esto, el conocimiento a través de la experiencia y de los sentidos no proporciona la seguridad que el racionalismo persigue. Por esto, los filósofos racionalistas no se fían de los sentidos como herramienta de conocimiento. Y en este sentido, el racionalismo se opone al empirismo moderno. Con esto podemos ver que es un movimiento esencialmente epistemológico, gnosiológico. Se trata de ver cómo es el conocimiento humano. En todo momento se busca la seguridad en el conocimiento, y para conseguirlo, la mejor manera es seguir el método de razonamiento demostrativo propio de la matemática, la deducción. El conocimiento válido es de tipo. La epistemología es la disciplina filosófica que estudia las ciencias. Nociología estudia el problema del conocimiento y la epistemología estudia el problema del conocimiento científico. Deductivo, ya que nos hace llegar a conclusiones indudables, universales, necesarias. Todo nuevo conocimiento se infiere, deriva o se deduce de principios o ideas primeras. Así, otra de las características básicas del racionalismo es el innatismo. Hay ideas, principios básicos innatos que son independientes de la experiencia y que constituyen el fundamento del conocimiento. A la vez, el racionalismo moderno tiene un carácter metafísico. Se parte de la base que hay una correspondencia entre el pensamiento y la realidad, el mundo. El universo está ordenado de la misma forma que lo está el pensamiento, racionalmente. Por esto, el conocimiento a través de la razón es objetivo. Y dentro de este orden, la mayor parte de filósofos racionalistas darán especial importancia a la noción de sustancia. La realidad es sustancia o sustancias, y éstas se convertirán en el objeto de conocimiento. Y con esto hemos terminado el esquema del racionalismo. Ese esquema es brutal, lo vamos a dejar aquí, ahí lo vamos a parar, para explicar. ¿Ok? Para explicar. Primer dato, anecdótico porque en realidad no es un dato pues que tengas que tomar en cuenta necesario, para tu cultura general en todo caso. Voy a poner el puntero láser. Ya está. El máximo representante del racionalismo es Descartes, o Descartes. Se pronuncia Descartes. Nosotros en español, Descartes. ¿Ok? Nace en Francia, surge en Francia. Primer dato importante, surge en Francia. Pero no es el único, tienes a Leibniz, tienes a Spinoza, como otros representantes también del racionalismo, ¿correcto? Pero en San Marcos casi siempre
toman en referencia a Descartes. Muy poco a Leibniz, muy poco a Spinoza, aunque se deberían tomar también. Son filósofos muy importantes, pero se habla de Descartes. Así es, Piero. Luego dice, racionalismo viene de ratio, que significa razón. Y el fundamento de todo, dice, es la razón. Entonces vamos por partes. Vamos por partes. Lo que busca el racionalismo, escúchame bien, ¿ah? Lo que busca el racionalismo es conocer la realidad. ¿Okay? Conocer la realidad. Eso es lo que dice el racionalismo. Quiero conocer la realidad. Pero, escúchame bien, ¿no? Sí, Marcia. Otra vez, escriban para todos, por favor, escriban para todos. Ok, entonces, los racionalistas plantean el querer, ¿qué cosa? El querer, conocer la realidad. La pregunta es, ¿cómo conozco la realidad? ¿Cierto? ¿Cómo conozco la realidad? ¿Ok? ¿Cómo conozco la realidad? Y otra buena pregunta es, y siempre va a ser una buena pregunta, ¿y qué es la realidad, profe? ¿Qué es la realidad? Muy bien, entonces la realidad es lo que veo, lo que toco. La realidad es la que yo, es aquella que se puede conocer a través de los sentidos. Los racionalistas dicen sí y no. ¿Por qué? Porque los racionalistas no niegan que veamos, que escuchemos, que probemos. Sería de locos no aceptarlo, porque sí veo, ¿cierto? Pero pregunta, ¿la información que capto con los sentidos es una información real? O sea, ¿me da un conocimiento real de la realidad tal como es? No, por eso, mira pantalla, mira pantalla, mira pantalla. Por eso dice que el conocimiento a través de los sentidos me da inseguridad. No lo toman en cuenta. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Los racionalistas dicen, se puede conocer la realidad a través de los sentidos, puedo obtener información a través de los sentidos, pero esa información no me da la seguridad de que la realidad sea tal cual. Entonces no le hago caso a los sentidos. Ah, ya, profesor. Si los sentidos me dan inseguridad, claro, Marcia, ahí tienes toda la razón, ahí tienes toda la razón. Es muy subjetivo. Lo que tú percibes, lo que yo percibo, es muy subjetivo. Entonces, y la percepción se da al inicio, ¿con qué? Con los sentidos. Entonces, no. Si eso me da inseguridad, pregunta sencilla, ¿qué buscan los racionalistas? No quieren inseguridad, ¿qué quieren? Escríbelo, tú puedes. Seguridad, seguridad. Y a esa seguridad le vamos a dar otro nombre, Ellos quieren adquirir, escúchame bien, Ariana, Raquel. Ellos quieren adquirir la certeza. Pregunta, ¿qué es certeza? Palabra clave para los racionalistas. Apunta, subraya esa palabra, certeza. Pregunta, ¿qué quieren los racionalistas? Adquirir la certeza. ¿Qué cosa es la certeza? ¿Qué significa certeza? No, Pierito, no. La certeza es tener la seguridad absoluta. Muy bien, Gutmer, excelente. La certeza es tener la seguridad absoluta de que algo es verdadero. Seguridad absoluta. Pregunta. ¿Esa seguridad absoluta me la va a dar los sentidos? ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? Háblame. Para los racionalistas eso es falso. No, los sentidos no me dan esa seguridad. Los sentidos no me dan esa seguridad. No me dan esa seguridad. No. Entonces, ¿quién me va a dar esa seguridad de que la realidad es así, tal cual? La razón. La razón. La razón. ¿Y qué características tiene la razón, profesor? Con la razón vamos a llegar a la objetividad. Con la razón me va a dar la seguridad absoluta, la certeza absoluta de que tal o cual conocimiento es verdadero. De que la realidad es así tal cual. La razón, no los sentidos, la razón. No es que no existan los sentidos. No es que no utilicemos los sentidos. Sí los utilizamos, pero no te dejes llevar por los sentidos. No te dejes llevar por los sentidos. A ver, ahora, entonces los sentidos solo nos... para ellos sí, Ariana. Para ellos, te vuelvo a repetir, Ariana, te vuelvo a repetir. Para los racionalistas,
Veo, sí veo. Escucho, sí escucho. Pruebo, sí pruebo, sí, definitivamente. Pero la información no es clara. La información es ambigua. Porque si no fuese así, tanto tú como yo estaríamos de acuerdo. Tanto tú como yo estaríamos de acuerdo. Ahora, los racionalistas dicen, ¿se puede conocer la realidad a través de los sentidos? Sí, sí, pero no la realidad tal como es. Entonces, lo que en realidad adquirimos es una interpretación personal, individual de la realidad. ¿A qué te refieres, Grecia? ¿A qué te refieres? No, explícame mejor lo que quieres decir. O sea, entiendo de que con los sentidos, tú dices una cosa, yo digo otra cosa, con la información sensorial, entonces no nos ponemos de acuerdo. Eso es subjetivo. Paula, sí, pero eso ya entra en el campo de la otra postura, que es el empirismo. ¿Qué es el empirismo? Conoce eso que los sentidos adquieren ese... No, los racionalistas no niegan que se pueda conocer con los sentidos, no lo niegan. Sí, yo puedo conocer, los racionalistas dicen, sí, yo puedo conocer a través de los sentidos, pero ese conocimiento que tengo, ese conocimiento que adquiero, no es el verdadero. Ese conocimiento que adquiero no es el verdadero. No es el verdadero. O sea, que se puede conocer a través de los sentidos, sí, pero que me lleve al conocimiento absoluto, a la realidad absoluta, no. Eco, muy buena pregunta, Marlene. Excelente. ¿Cómo saben que no es el verdadero? A eso tenemos que llegar. A eso tenemos que llegar, Marlene. Excelente pregunta, excelente pregunta. Lo vamos a responder en la medida en que avance la clase. ¿Ok? Durante toda la clase se va a ir respondiendo eso. Entonces, ¿qué buscan los racionalistas? Seguridad, no dudas. Quieren seguridad absoluta. Y ellos consideran que esa seguridad absoluta solamente te lo va a dar la razón. Solamente te lo va a dar la razón. Y cuando hacemos uso de la razón, tanto tú como yo, a pesar de lo que veamos, a pesar de lo que sintamos, la razón hace que tú y yo coincidamos. La razón. La razón. Por lo tanto, es objetivo. Por lo tanto, es la misma realidad para ti, para mí, para todos, pero con la razón. Ahora, la pregunta, ¿cómo llego ahí? ¿Cómo llego? Como pregunta Marlene, ¿cómo llego ahí? A través de un método. A través de un método. ¿Cierto? Retrocedo. Hace algunos años atrás, ¿cierto? Hace algunos años atrás, en pleno periodo del humanismo y del renacimiento, entre el siglo XIV, siglo XV, siglo XVI, ahí aparecen figuras como Galileo, y que yo dije la semana pasada que es considerado el padre del método científico. Científico, ¿ah? Pregunta, ¿los racionalistas coinciden con el método científico? A ver, respóndeme, creo. No. Muy bien, ¿por qué? No. No, Paula, no coinciden. Dime por qué. Ajá, muy buena pregunta, Luciana, ¿por qué? Ajá, excelente, Marlene. Aldair, están estos unos diablos, ¿ah? Muy bien, porque el primer paso del método científico, ¿cuál es? La observación. No, Christopher, no, retrocede, Christopher, no. El primer paso del método científico, ¿cuál es? La observación. Galileo, Copérnico, ¿qué hacen? Observan, y ahí sacan conclusiones. Pero los racionalistas, ¿qué dicen? Sí, yo puedo observar. Me lleva a confusión. Ese método no es válido. Porque está basado en la observación. Y la observación es hacer uso de los sentidos. Ah, ¿verdad? Claro, muy bien, Luciana. A los racionalistas eso les genera inseguridad. La pregunta es, entonces, si ese no es el método a utilizar, pregunta, ¿cuál es ese método? Pero, ¿y cómo se apoya la ciencia? Para ellos la ciencia solo es matemática. Ajá, van a buscar un método que no te lleve a confusión. No sacan, un ratito, voy a responderle a Marlene, no sacan conclusiones por lo racional. Es lo que has escrito, Marlene, es correcto.
Ah, muy buena pregunta, Carmen Rosa. ¿Y cuál es el camino para la seguridad? Hacer uso de un método que no me lleve a confusión, que no me confunda, a mí ni a nadie. Método matemático basado en la deducción. Método matemático basado en la deducción. ¿Y por qué matemático? Y justamente Descartes está muy ligado a las matemáticas. ¿Y por qué recurren a las matemáticas? ¿Por qué recurren a las matemáticas? Porque las matemáticas son exactas, son precisas. Entonces, el método utilizado en las matemáticas, los racionalistas lo utilizan para llegar al conocimiento absoluto, al conocimiento verdadero. Pregunta, ¿se está entendiendo? De tal manera que eso constituye una nueva ciencia. Eso constituye una nueva ciencia, la razón, lo racional. ¡Hala! Che, qué interesante, profesor. Ahora, pregunta, ¿pero qué deduzco? Ideas. Y acá hay otra teoría, esta palabra clave, ¿eh? Esta palabra subráyala, ahí está señalada con el puntero, subráyala, enmárcala, y no debería ser nueva, esa palabra no debería ser nueva para ti, porque ya la debes entender. ¿Cuál, profe? Pero no todos deducimos igual. Lo que pasa, Marlene, es que al hacer uso de la deducción, se siguen pasos estrictos que no te llevan a deducir, según tú deduces una cosa y según yo deduzco otra cosa. No, 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 no. Se supone que se siguen procedimientos que nos llevan a lo mismo. Si es que respetas el procedimiento, si no respetas el procedimiento, te llevará a confusión. Pregunta, ¿se entendió? ¿Qué palabra quiero que rescates? ¿Qué palabra quiero que rescates? Innatismo. Pregunta, ¿qué significa innatismo? Ladra, dime. Innatismo, ¿qué significa innatismo? École, Piero, muy bien. Innato, que está contigo desde siempre. Desde siempre. Y ellos dicen que hay ideas. Todas, no. Hay ideas innatas. Es totalmente necesaria la presencia de ideas innatas con las cuales yo trabaje mi deducción. Ideas innatas. Pero esta concepción de idea innata, ahorita me da un ratito, esta concepción de idea innata no es propia solamente de los racionalistas. En la época medieval, el problema de los universales, innatismo. En la época antigua, de Platón, el mundo de las ideas. En este momento tienes que recordar esa clase. Yo te dije a ti, Platón plantea la teoría del mundo inteligible. ¿Te acuerdas o no? ¿Te acuerdas o no? Y que es un mundo independiente del mundo material. ¿Te acuerdas o no? ¿Te acuerdas o no? En el mundo inteligible habían tres elementos. Uno, el demiurgo. Dos, los arquetipos o las ideas perfectas. Y tres, el alma. Y yo te preguntaba, ¿y esos arquetipos, esas ideas perfectas, quién las pensó? ¿El demiurgo? No. ¿El hombre? No. ¿Quién las pensó? Excelente, excelente, excelente. Nadie es... Profesor, sí, me sigue sorprendiendo esa teoría de que existan ideas que nadie haya pensado. Sí, pero Platón planteaba eso. Y en la Edad Moderna es como una actualización de las ideas de Platón. Es como una actualización de las ideas de Platón. Porque para los racionalistas existen ideas innatas. Innatas. ¿Me entiendes o no? Ahora, ¿cuáles son esas ideas? Dentro de un rato la vamos a ver, pero existen ideas innatas. Y la teoría metafísica de los racionalistas, dice que es las tres rayas de semejanza, ¿no? Las tres rayas de semejanza. Hay semejanza entre tu pensamiento y la realidad. En otras palabras, la realidad es como es tu pensamiento. Pensamiento es como es la realidad. Esta parte sí es complicada de entenderla, pero para eso ya no recurrimos a Platón, sino recurrimos un poco a Aristóteles, porque Aristóteles plantea la teoría del ilemorfismo, o
la teoría de sustancia y accidente. Es decir, y también, ¿por qué no recordar a Parménides? Cuando Parménides habla de esencia. O sea, ¿qué decía? Parménides decía que el ser, que es la esencia, que es la sustancia, nunca cambia. El ser siempre se mantiene igual. La realidad es una, objetiva, listo. Con Aristóteles, la realidad es materia y cuerpo, o alma y cuerpo, pero son una sola, una misma, son dos caras de la misma moneda. Sustancia es eso, la esencia que le da sentido a las cosas. Sustancia viene a ser, la realidad es la sustancia, ¿ok? La realidad es la sustancia, es la esencia, que le da sentido a todo cuanto existe. A ver. Pero solo utiliza su... Claro, tienes toda la razón. Sí, porque acuérdate que Aristóteles se acerca más al vampirismo, por lo tanto Descartes no coincide con Aristóteles, pero en esa parte sí coincide. En esa parte sí coincide, en la parte de la sustancia, de la esencia. ¿Ok? En la parte de la sustancia de la esencia, de la realidad. Lo que pasa es que si tú recuerdas a Platón, la esencia viene del mundo inteligible y el mundo material es gracias a la participación de, o sea, dos. En cambio, en Aristóteles es uno solo. La realidad es una sola, está constituida por materia y forma, pero son dos caras de la misma moneda, no la puedes dividir. Para los racionalistas, en eso consiste la sustancia. La realidad es una sola. La sustancia es la esencia que le da sentido a las cosas. Le da sentido a lo que vemos, a lo que tocamos, la realidad, que es la esencia. Sí, 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 por supuesto. Claro, Paula, claro, sí podemos encontrar, coincidirá o tendrá de repente mayor preferencia, pero no es que sea solamente un filósofo que influya en el otro, ¿no? Puede tener influencias de debates. Listo. Características entonces del racionalismo. Déjame colocar esto acá. Listo. Muy bien. La razón es un atributo, este dato también es importante, la razón es un atributo de los hombres. No es que Dios me iluminó, filosofía medieval, no es que Dios me iluminó, filosofía medieval, y gracias a la iluminación yo conozco. No, 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 no. Es un atributo del hombre, idea del humanismo, idea del renacimiento. Pregunta, ¿eso quiere decir que todos podemos razonar, sí o no? Habla, ¿sí o no? Obvio, pregunta, ¿y si todos podemos razonar, somos iguales o no? Somos iguales. En la filosofía medieval, no, los santos están por encima de los seres pecaminosos. No, acá no hablan de pecado, no, eso no me interesa, no me interesa, acá todos razonamos o no sé. Pero ¿te acuerdas del primer esquema que te puse o no? ¿Todos tenemos necesariamente pensamiento racional? No, hay personas que mantenemos pensamiento irracional. Ah, ya. Podemos razonar, podemos deducir, podemos hacer, sí, podemos. Que no lo hagamos es otra cosa. Pero todos somos iguales. Se concibe el universo como algo real y ordenado. Idea platónica, idea aristotélica, nada de lo que sucede es al azar. Idea griega, ese pensamiento es griego, o sea, soplo divino y se creó en 7 días, se creó el universo, todo. No, pues es imposible. No, no. O debe haber una lógica, pues debe haber algo racional, algo lógico ahí. Es ordenado, el universo es ordenado, idea pitagórica, idea platónica, nada de lo que suceda es al azar, o sea, no existe la casualidad, no existe la casualidad. Todo tiene un porqué. Si hablamos de lo racional, todo tiene un porqué. Todo tiene un porqué. Confianza ilimitada en el poder de la ciencia. En este caso, esto es de la filosofía moderna. Esto cumple tanto para los racionalistas como para los empiristas como para los criticistas. ¿Okay? Estas son características de la filosofía moderna en general. De la filosofía moderna en general. Y otra teoría, otra idea de los filósofos del periodo moderno
Deidismo. ¿Existe una divinidad? Sí. ¿Soy católico? No, yo no he dicho que sea católico. ¿Soy musulmán? No, yo no he dicho que sea musulmán. ¿Soy judío? No, yo no he dicho que sea judío. Pero sí creo en un ente superior, que puede ser matemática. Sí, claro que sí, Paula, por supuesto. A ver, solo es profe, pero ciencia es en este caso. En el caso de los racionalistas, hija, en el caso de los racionalistas, por eso hago hincapié de que estas características se cumplen para todos los movimientos racionalistas, empiristas y criticistas. ¿Ok? No solamente para los racionalistas. No solamente para los racionalistas, no se cumple para todos. Deidismo, existe una divinidad. Católica, no necesariamente católica, no necesariamente el Dios de los católicos. Es más, el Dios de los católicos, de los judíos, de los es Dios, finalmente es Dios. ¿Por qué tienes que encasillarlo así o asá? No. Existencia de un ser superior a través de la razón. O sea, la razón te lleva a entender que necesariamente debe haber un ser superior. Profe, pero no dice que ellos se divorcian. Te he dicho que se separa. En la filosofía moderna, la razón empieza a separarse, a divorciarse. Ockham decía, fe, por acá, razón, no se mezclen, no se mezclen. Entonces no es que sea creyente, yo puedo ser muy racional, pero no, es que, profe, no se puede mezclar, pues, usted está confundiendo, profe. Vamos a ver el día de hoy a un filósofo que va a influir en Albert Einstein. Va a influir, así es Grecia, hay influencia pitagórica también por el tema del orden y todo eso. Así es, eso está mejor que el rosa. La razón está por encima de los dogmas, para ellos. La razón está por encima de los dogmas. Sí, chicos, esto es características de la filosofía moderna en general. Estos 4 puntos son características de la filosofía moderna, no solamente del racionalismo, de la filosofía. Esta diapositiva sí ha debido ser anterior al video que te puse, eso lo tengo que ordenar. ¿Cómo que no? ¿Acaso la razón no te equivoques? No te equivoques. La razón está muy mezclada con el empirismo. Estamos sesgados. No sé, pero probablemente a ti te han dicho racionalismo, razón y empirismo, experiencia. No se mezclan. Mentira, mentira. Te acabo de decir que para los racionalistas sí se puede conocer a través de los sentidos, pero ese conocimiento es erróneo, equivocado. No lo tomo en cuenta entonces. Que no lo tome en cuenta no quiere decir que no exista, que no se dé. Para los empiristas, que nos toca la próxima semana, para los empiristas, yo conozco a través de la razón, pero no basta con la información de los sentidos. Tengo que procesarla. Una diferencia entre racionalismo y empirismo es que para los racionalistas, si bien es cierto, se puede conocer a través de los sentidos, no me debo dejar fiar por ellos porque me dan información equivocada errada, predomina la razón. Y los empiristas dicen, necesito de los sentidos para procesar información. No puedo conocer solamente con la razón, necesito información. Sí, deidismo, creen en Dios. Los empiristas también son deidistas, aunque los empiristas son más radicales. Los empiristas tienden a ser un poquito ateos. Los empiristas. ¿Listo? Ajá. Características, ahora sí racionalismo puro. Ahora sí racionalismo puro. Plena confianza en la razón humana. Nada más. O sea, no confíes en otra cosa más que en la razón. Los sentidos, no. La fe tampoco. La razón, la razón. Existencia de ideas innatas, como te expliqué. Un método para llegar al conocimiento de la realidad tal como es. Método científico, observación, no, porque te acabo de decir de que hay que desconfiar de los sentidos. Entonces es un método que no lleve a confusión. Estricto, exacto, preciso, matemático. La metafísica basada en la idea de la sustancia, ¿por qué? Porque la sustancia es lo que le da sentido a la realidad. Y esa última parte le pertenece solamente a Descartes. Todos los racionalistas cumplen con los 4 primeros, pero la tesis del mecanicismo es solamente de Descartes. Uy, y ahí está el bravo de bravos. Ahí está el bravo de bravos. Empezamos con los representantes. Ahí está el bravo de bravos.
¿Quién es ese profesor? René Descartes o René Descartes. René o Renato o Reni para los amigos, Reni. Ok, ahora mira, a ver, ¿saben qué, muchachos? A veces somos muy cerrados, como por ejemplo, hace un rato una compañera coloca, viví engañada, porque, racionalismo, razón y empirismo, experiencia. Los del empirismo no utilizan la razón y los racionalistas rechazan a los sentidos. No es tan así de radical, ¿eh? Como tampoco de radical es decir que en este periodo ya no se cree en Dios. Sí se cree en Dios. Es más, Descartes demuestra que Dios existe de manera racional, pero demuestra que Dios existe. Una introducción a esto. Claro, mira, ay, ay, ay. El eje de las abscisas, ¿sí o no? Del punto a la derecha, positivo. Del punto a la izquierda, negativo. Ay, 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 las ordenadas. Ajá. Del punto hacia arriba, positivo. Hacia abajo, negativo. El plano cartesiano, ¿sí o no? ¿Conoces el plano cartesiano o no? Obviamente matemáticas. Papi, yo me recurseo de todo, me recurseo de todo. Tú dime, díctame trigo, yo te dicto trigo, ¿ah? Yo estoy pero así, aguja, estoy muchacho, estoy pero. Tú dime nomás, me recurseo de todo. Oye, pregunta, ¿esto le pertenece a Descartes o no? Tú también, geometría analítica, sí, pichi, es pichi. Escúchame. Obviamente, Alexander. Sí lo conozco, Alexander, sí lo conozco. Escúchame una cosita. Eso le pertenece, ese es el plano cartesiano. ¿Por qué se llama plano cartesiano? Por Descartes, ¿ok? Por Descartes. Profesor, sí, listo, listo. Escúchame un ratito, escúchame un ratito. Shh, escúchame un ratito. ¿Tú crees que esto tenga que ver algo con la religión? Estoy en el año 1453. Estoy en el año 1453, avanzando en toda la edad moderna, ¿no? 1500, 1600, 1700. Pregunta, ¿la razón se divorció totalmente de la fe? ¿La fe perdió poder? ¿La iglesia perdió poder? O mejor dicho, ¿dejó de tener el poder? No. Ya no ejerce tanto poder como antes, sí, pero todavía tiene cierto poder. En la Edad Media sí era terrible, ¿no? En la Edad Media sí era terrible. Si no, pregúntale a Giordano Bruno. Acuérdate que a Giordano Bruno lo quemaron vivo. A Giordano Bruno lo quemaron vivo por decir de que había vida en otros planetas. Acuérdate de eso. Acuérdate de eso. Y no se habla de Bruno. No. Hasta ahora no sé por qué la canción se llama No se habla de Bruno. No he visto la película. No he visto la película. Voy a ver si la veo. Listo. La Inquisición lo quema a Giordano Bruno. Lo quema a Giordano Bruno. La pregunta es, vienen los filósofos, la razón es lo importante, entonces desecha toda la fe. ¿Tú crees que el Papa va a decir, ¿me vas a desechar? No. Todavía tienen cierta injerencia. Entonces, si los filósofos y los matemáticos querían desarrollar nuevas ideas, porque esto es una renovación de entender el mundo. El plano cartesiano, ubicar un punto en el espacio, hace de que matemáticamente la arquitectura, la ingeniería, cambia la perspectiva, pues muchachos, cambia la perspectiva. Pero ¿cómo le hago entender al Papa para que no me queme, para que no me queme, para que no me castigue? ¿Cómo le hago entender al Papa que esto es la realidad, que esto es real? O sea, así funciona la realidad. ¿Cómo le hago entender al Papa? Plata no. Le digo, sumo pontífice. Aquí nos ubicamos, sumo pontífice. Aquí nos ubicamos. Esto lo que te voy a contar es anecdótico. No me consta que sea real. Un profesor de álgebra, amigo mío, me lo comentó. Yo también me quedé así. Pero mira, escucha, sumo pontífice, estamos ahí. Usted sabe, sumo pontífice, que Cristo fue crucificado, muerto y sepultado. Y al tercer día resucitó y subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Está sentado a la diestra de Dios Padre. Dios es el centro. A la diestra de Dios Todopoderoso. Esto lo que es bueno, y si es bueno es positivo. Por lo tanto, si es malo, hacia la izquierda.
negativo. Al tercer día resucitó y ascendió a los cielos. Ascendió a los cielos. Arriba, positivo. El infierno, abajo, negativo. Alabas. ¿En serio? Para que te des cuenta que todavía, o sea, esa separación, ese divorcio, se tenían que dar mañas para poder, que coincide, sí, que sea cierto, yo no lo sé, pero que coincide, sí, y que el sumo, porque háblale de matemáticas al sumo pontífice, habla de las abscisas, las ordenadas, el eje, el punto, qué sé yo. Ok, profesor, 3, 2, ajá, este es el punto, se intersecta, qué sé yo. Entonces, ¿qué ocurre? No entiende, pues, pero le hago entender de otra manera para que me apruebe esta teoría. Antes se tenía que hacer de esa manera. El ocaso, profesor. ¿Y qué plantea Descartes? Ahora sí, agárrate. Lo primero fue anecdótico, nada más. Pregunta. Por claro, Pepiero, para que su teoría tenga aceptación. En esa época todo, de una u otra manera, tenía que pasar por la aceptación de la iglesia. Hábil, ¿sí o no? Hábil, Ben Davis. Ahora escuchen acá, escuchen acá. Escuchen acá. Dice, y la razón, chicos, estamos hablando de la razón, pero ¿dónde se da la razón? ¿Dónde, o sea, la razón es producto de quién? La respuesta está en la pantalla. ¿La razón es producto de quién? De la mente. ¿Y cómo razonamos? ¿Y cómo razonamos? Haciendo uso de operaciones de la mente. Haciendo uso de operaciones de la mente. Y según Descartes, ¿cuáles son las operaciones de la mente? Dos. La intuición y la deducción. Son las dos operaciones de la mente, la intuición y la deducción. Me sirven para pensar, ¿ok? Me sirven para pensar, para razonar, para pensar, para razonar. Ahorita voy Piero, ahorita voy Piero, ahorita voy Piero. La intuición me permite captar o procesar conceptos simples, sencillos. Pero, ¿qué es la intuición? ¿Qué es intuir? Es un conocimiento anticipado de la realidad. La intuición es un conocimiento anticipado sin elementos para poder procesar, pero es un conocimiento anticipado. No sé si percibir, como una especie de presentimiento, pero es un conocimiento anticipado. Por ejemplo, tú llegas a tu casa y dices, hola mamita linda, mi amor, qué guapa, qué rico está cocinando mi mamá. Pregunta, ¿qué te dice tu vieja? En una te dice tu vieja, ¿qué te dice? Ajá, ¿qué quieres? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque ya tu vieja anticipa, ¿sí o no? Intuye, algo quiere, ¿sí o no? Claro, esa es la intuición. Ese es un ejemplo de Lucas P. Maíz, Pierito, ¿cierto? Esa es la intuición, o sea, un conocimiento anticipado de la realidad. Ahora, las personas, o sea, ese es un ejemplo. Otro ejemplo, profesor, por ejemplo, en la sierra las personas ven las nubes y dicen, va a llover. Tú estás caminando y dices, yo veo el cielo, está despejado. Pero la gente dice, va a llover y a los minutos, ¡muy llueve! Conocimiento, esa es intuición, intuyen, anticipan. ¿Ok? Pregunta, ¿tiene que ver la experiencia? Sí, tiene que ver la experiencia en la intuición. En la intuición. Pregunta, ¿tú crees que Descartes se deje llevar por la intuición para llegar al conocimiento absoluto, verdadero o falso? Háblame. No. Es una operación de la mente, pero no es la que me lleva necesariamente, al conocimiento. Ah, subsa, profesor. En cambio, la deducción sí. La deducción es una inferencia, es un razonamiento necesario. Si yo a ti te digo, escúchame, papi, si yo a ti te digo, todos los seres humanos son mortales. Todos los seres humanos son mortales. Sócrates es un ser humano. Sócrates es un ser humano. ¿Qué concluyes? Háblame. ¿Qué concluyes? ¿Qué concluyes? ¿Qué concluyes? ¿Quién es mortal? Completo. Sócrates es mortal. Pregunta. ¿Hay otra conclusión posible, sí o no? Habla.
¿Hay otra conclusión posible? ¿Sí? ¿Hay otra conclusión? ¿Cuál es la otra conclusión posible? A ver. No hay otra. Necesariamente concluyes eso. Todos los seres humanos son mortales. Sócrates es humano. Por lo tanto, ¿qué concluyo? No hay otra conclusión. Necesaria. Es una única conclusión. Estoy hablando de Sócrates, pero... ¡Hala, qué mal cuidado! Estoy hablando de Sócrates, hombre. Mi ejemplo es Sócrates. Entonces, siguiendo ese ejemplo, la única conclusión necesaria, posible, ¿cuál es? Que Sócrates es mortal. No hay otra. No hay otra. Por lo tanto, es necesaria. Y como no hay otra, me lleva entonces a una dirección exacta. Me lleva a la conclusión real, a la conclusión válida. Wilson, por favor, por favor, Wilson, por eso escribes por interno, por favor. Pregunta, entonces, hay dos operaciones de la mente, intuición y deducción. Para él, para Descartes, ¿cuál de los dos me lleva al conocimiento, a la certeza? ¿Cuál me lleva a la certeza? Háblame, háblame. Bravo, bravo. Siguiente diapositiva. Seguimos con el tío Descartes, ¿eh? Seguimos con el tío Descartes. ¡Ay, ay, ay! Ideas. ¿Te acuerdas el concepto de ideas innatas? Entonces, para Descartes, ¿hay ideas innatas, sí o no? Háblame. Háblame. Sí, pero ¿son las únicas? No, no, no. Descartes dice, acá te vas a bloquear, ¿ah? Acá te vas a bloquear. Descartes dice que existen ideas innatas, facticias e innatas. Las adventicias, provienen de los sentidos. ¡No! Viví engañada toda mi vida. Profesor, ¿acaso los racionalistas no le hacen caso a los sentidos? ¿Qué te dije yo? ¿Qué te dije yo? ¿Los racionalistas aceptan la participación de los sentidos para el conocimiento? Sí, pero pregunta, ¿los toman en cuenta? No. Ah. Entonces, ¿con los sentidos yo me puedo formar ideas? Sí. Pero pregunta, ¿serán ideas claras, precisas? No. ¿Por qué se llaman adventicias? Porque vienen de afuera. Y vienen de afuera, lo capto con los sentidos, la idea de árbol, la idea de color, la idea de mamá, la idea de papá, la idea de tutor, la idea de academia, la idea de universidad. Esas ideas son adventicias. Adventistas, no es lo mismo. Yo no le encuentro relación. Adventismo es una religión. Es una religión, adventismo. Los adventistas. La idea de perro, la idea de toro, no, del adventismo sí no sé de qué trata, no he profundizado en esa religión. ¿Me entiendes o no? Las ideas adventistas, háblame, ¿me entendiste o no? ¿Sí? Listo. Las ideas facticias o ficticias provienen de la imaginación, pero no de la realidad. Pregunta, ¿conoces al Minotauro? ¿Cómo que no? ¿No lo has visto en mitología? ¿Conoces al centauro? ¿Conoces al unicornio? ¿Conoces a las sirenas? Sí, claro que sí. ¿Las has visto? ¿Las has visto? Y dime por qué no las has visto. Profe, no me lo han presentado. No le digas así, Pegrecia, a tu amiga. ¿Cómo le haces decir así a tu amiga Sirenita? Oye, pregunta, ¿los has visto? No. ¿Por qué? Profe, que no me los han presentado. No. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no existen en la realidad. Pregunta, si no existen en la realidad, ¿cómo tienes la idea de algo? Es producto de la imaginación. Combinando, ¿qué cosa? Ideas adventicias. Combinando ideas adventicias. El minotauro, toro, hombre. El centauro, caballo, hombre. El unicornio, caballo con un cuerno.
El dragón. Es que sí existen los dragones. Y sí los has visto. Y yo los puedo ver. Ahí está el dragón de Komodo. Claro, es un dragón. Ahí está. Que no sea como tu imaginación lo tiene, esa es otra cosa. Esa es otra cosa. La sirena. Claro, sí, ilusión puede ser milenio, puede ser el rinoceronte, el nuevo unicornio, la que malcriado. Oye, la sirena, pez y una mujer. ¿Ah? Ya ves o no, esas son las ideas facticias. No existen en la realidad, porque y si no existen, no lo puedes ver, pues hijo, no lo puedes ver, no lo puedes ver. Pero existen las ideas innatas. Hace rato me preguntaron, profesor, ¿y cuáles son las ideas innatas? Ahí están, checa. Estas ideas innatas que están aquí, solamente pueden llegar a ser conocidas por el entendimiento, por la razón, sin necesidad de experiencia. Están aquí, pero las puedo conocer a través de la razón. ¿Qué características tienen las ideas innatas? Apunta, porque esto es característico de examen de admisión, ¿ah? Característico de examen de admisión. Son claras y son distintas. Son claras y son distintas. Claras, transparentes, puras, distintas, no se pueden confundir con otra idea. No se puede confundir con nada. Son claras, prístinas, distintas. La shit, profesor. Obis, Grecia, obis. Ups. Profe, pero yo me paro confundiendo, profesor, con la realidad. Yo me paro confundiendo con la realidad. Sí, yo me paro confundiendo con la realidad, profe. Me paro confundiendo, profesor. No, a ver, un ratito. O sea, innatas y adventicias vienen del... No, papi, no, Paula, no, hija, no. Las adventicias vienen de la realidad material que es captada por los sentidos. Estas no. Dice acá, sin experiencia, no hay sentidos. ¿Sí, hija? ¿Estás ahí? Ahorita llegamos a las ideas innatas. Ahorita. Entonces leí mal, discúlpame. Profe, pero yo me confundo, profe. Ups. Profe, me confundo. Descartes dice sí, pero la gente se confunde. ¿Y por qué? ¿Qué explicación le da Descartes a la gente por qué razona de manera equivocada? ¿Por qué razona de manera equivocada la gente? Si es que todos podemos razonar, ¿por qué razonamos de manera equivocada? Entonces Descartes dice, por la presencia de un genio maligno. Profe, el demonio, no. Satanás, no. Lucifer, no. El genio maligno es el concepto que utiliza Descartes, es el concepto que utiliza Descartes para explicar por qué la gente nos confundimos. Entonces él dice que este genio maligno nos lleva ¿a qué? Al error. Nos lleva al error. A razonar de manera equivocada. El genio maligno nos conduce al error. No tiene que ver con pensamientos impuros, no tiene que ver con, al contrario, tiene que ver con pensamientos lógicos, pero que mi lógica funciona mal. Mi lógica funciona mal. ¿Y por qué mi lógica funciona mal? Por el genio maligno, que me induce al error. Entonces, como el genio maligno me induce al error, entonces, ¿qué debo hacer? Claro, por ejemplo, ¿no? La información de los sentidos me confunde, no estoy seguro, no llego a la certeza. Entonces es necesario aplicar un método basado en que en la duda. Que los racionalistas dudan, sobre todo Descartes, sí dudan. Pero total, no dice que quieren la certeza, pero es que la duda te va a llevar a la certeza. La duda te va a llevar a la certeza. ¿Cómo así, profesor? Descartes dice, duda de todo menos de que puedes dudar. Duda de todo menos de que tú puedes dudar. Y si tú dudas es porque existes. Pienso, luego existo. Suxa, profesor. Entonces, ¿qué dice? Esa duda
No es una, no le creo, profe, yo dudo de usted, profe, yo dudo de usted, ¿ah? No, profe, yo dudo de usted, dudo. No le creo a nadie, profesor. Eso es el método de Descartes, no creerle a nada, ¿no? Es una duda metódica, metodológica, que sigue pasos. Es una duda basada en las matemáticas, que sigue procedimientos que me va a llevar a la certeza. Oye, que me va a llevar a la certeza. Ese método cartesiano tiene 4 pasos, 4 momentos que me van a llevar a la certeza, y me van a llevar a las ideas innatas. El primer paso, la evidencia, el análisis, la síntesis y la enumeración y la revisión. Anda leyendo mientras yo te voy explicando una de las ideas innatas para Descartes. Una de las ideas innatas para Descartes es la idea de Dios. Ajá, otra, profesor, no dice que ya no tienen que ver con la religión, ¿por qué lo mete a Dios? Deidista, acuérdate, son deidistas. No estoy hablando de la religión católica, es una duda excelente, Paula. Pregunta, ¿qué te dan las matemáticas? Pasos, procedimientos, algoritmos. Y la duda de Descartes pasa por esos pasos. No es dudar por dudar, no es no te creo, no te creo, no, porque esa duda no te lleva a ningún lado. Esta duda sí, la duda que pasa por evidencia, análisis, síntesis y enumeración. Primer paso, la evidencia, no aceptar nada como verdadero. En tanto no puede hacer claramente y con evidencia lo que sí es realmente verdadero. No aceptar nada como verdadero. Duda de todo, todo. Dios existe, dúdalo. 2 más 2 es 4, dúdalo. La pizarra es verde, dúdalo. Pon todo en duda. El primer paso es la evidencia, estar con aquello que estás dudando, evidencia. A eso lo sometes al análisis, lo divides en partes para entender. Luego realizas la síntesis, juntas los elementos para una mejor comprensión. Así es, para llegar a una respuesta exacta, precisa, certeza, llegar a la certeza. Y el último paso es la enumeración o revisión, volver a revisar los pasos realizados para estar totalmente seguro de que no he obviado ningún paso. Entonces, Descartes dice, Dios existe. Dios es una idea perfecta, es una idea innata, es una idea que está contigo desde que has nacido. Dios existe, la primera idea, o la idea innata. Y él lo somete a la duda y dice, Dios existe, dúdalo, esa es la evidencia. Analízalo. A ver, voy a analizar. Yo tengo la idea de Dios acá, ¿no? Sí. Porque es innata, sí. Está acá. Pregunta, pero una persona, el ser humano, ¿es un ser perfecto o imperfecto? ¿El ser humano es perfecto o imperfecto? Imperfecto. ¿Por qué? Porque duda. Es imperfecto porque duda. Sigue la línea de Descartes. Es imperfecto porque duda. Porque si fuese perfecto, no dudaría, ¿sí o no? Pero dudamos. Entonces, como dudamos, somos imperfectos. Sin embargo, ¿cómo explicas que este ser imperfecto tenga una idea perfecta en su cabeza? ¿La pudo haber producido él? No. Porque eres imperfecto. Siendo imperfecto, no puedes producir una idea perfecta. ¿Me estás siguiendo? ¿Aló? ¿Me estás siguiendo? Chévere. Soy imperfecto porque dudo. Pero a su vez, tengo una idea perfecta en mi cabeza. Es Dios. ¿Cómo lo explico? Sintetizo y digo, la única explicación posible para que ocurra lo que estoy analizando es que Dios, en su infinita gracia, haya colocado la idea de Él en mí. La ha colocado en mí. Porque yo no puedo producir la idea perfecta, porque Dios es perfecto. Y yo soy imperfecto. Yo no puedo producir la idea de Dios. Entonces Dios ha venido y ha colocado la idea en mí. Por lo tanto, conclusión, Dios existe. No hay dudas.
Obviamente para Descartes, ¿no? Obviamente para Descartes. Ajá, claro, ¿eso es lógico? Según él, sí. No, no es la única, Dios no es, no, Dios ha colocado la idea de él en nosotros. ¿Es la única idea perfecta que tenemos? No. Hay otras ideas que están ahí desde siempre. Otro, pienso, luego existo, es la otra idea. Ah, para mí, me reservo mi postura, Pierito, me reservo mi postura. Ah, no, que él haya, según Descartes, que él haya colocado otras ideas en nosotros, no. Solamente la idea de él. Ah, la shit, ¿ese es el método? Sí, ese es el método. Ese es el método. Y la otra idea perfecta es, pienso, luego existo. Esa es la otra idea innata. Esas son las ideas innatas. Que existan otras ideas, sí existen otras ideas adventicias, facticias. Pero las que son claras y distintas son que Dios existe y el cogito ergo sum. Sustancia, esencia. Y Descartes dice que hay tres sustancias o esencias, las que le dan sentido a la realidad. Tres sustancias o tres esencias. La res extensa, la res infinita y la res cogitans. La res infinita es Dios. La sustancia que le da sentido a todo, Dios. Dios, Dios. La res extensa, la realidad tiene extensión. Pregunta, ¿cuál es la distancia de acá? Esto es algo de la realidad. Algo de la realidad. ¿Cuánto mide esto? 10 centímetros, profesor. De aquí a acá, 10 centímetros. Tiene extensión. Todo en la realidad tiene extensión, tiene peso. Física, la física. Profe, el aire tiene peso. Claro. ¿O no, Piero? ¿El aire no pesa? ¿Cómo saberlo? Claro. Los gases, claro. El aire es un gas. Pesa. Entonces, res extensa. Todo en la realidad tiene por algo la presión, claro. El oxígeno, claro. La verdad, ¿no? Porque si tú dices, no lo veo, no. Por eso te estoy colocando un ejemplo de algo que no ves, que es el aire, pero es parte de la realidad. Y la res cogitans, ajá, la res cogitans es el pensamiento. La res cogitans es la parte racional, que también le da sentido a las cosas. Y se caracteriza por la certeza y la claridad. De que o sea, la res cogitans es la base de yo, del ser pensante, del ser pensante. Hace quien seas. O sea, ¿quién eres? Un ser pensante. Por eso, primero pienso, luego existo. Primero pienso, luego existo. Pregunta, ¿puedo existir sin pensar? ¿Existen seres que existen sin pensar? Sí, profe, los congresistas. No, oye, no. ¿Existen seres que existen sin pensar? Sí. ¿Quién? Los animales. Los animales. Los animales existen, pero no piensan. El ser humano existe, pero piensa. Por eso es que el ser humano es distinto al animal. Porque el ser humano primero piensa y luego existe. ¿Entendió? Niños, ¿están ahí? ¿Sí? Dualismo antropológico, siempre no es desprecio, es una realidad. Los animales no piensan, no los estoy despreciando. Ajá, muy buena pregunta. Entonces, profe, para Descartes, ¿los animales no existen? No, sí existen, pero no piensan. Sí existen, están ahí. Respiran, comen, se reproducen, pero no piensan. Su esencia es distinta al hombre. La esencia del hombre es
parte pensante. ¿Qué pensaría de los que dicen no puedo controlar mis instintos? Ah, no, que es un pretexto. Es un pretexto. En el caso de los seres humanos es un pretexto. Desde el punto de vista psicológico, los seres humanos no tenemos instintos. Los tenemos recontra reprimidos, se supone. Ahora, dualismo. A ver, ¡hala! Que han escrito un montón. Espérate un ratito, espérate un ratito. Pero si no piensan, entonces, ¿cómo harían caso? Aprenden sí. Son inteligentes sí. Tienen memoria sí. Pero es distinto el pensamiento, Medalí. Es otra cosa. El animal asocia. Al igual que nosotros, yo te digo, Medalí, tú levantas la mano. ¿Por qué? Yo llamo a Firulais, Firulais, que Firulais viene, porque es el mismo principio. Asociamos, aprendemos a asociar, es el mismo principio. Es el mismo principio. ¿De qué nos sorprendemos? No, los vicios es otra cosa ya. Tengo que terminar, discúlpame, amigo. Dualismo 2, antropológico, eso viene desde Pitágoras y viene desde Platón. 2, doble realidad. El ser humano, ¿te acuerdas de Platón? Alma y cuerpo, y el alma, ¿te acuerdas que te puse el video del maestro Urrey? Que se fue, ¿te acuerdas o no? Alma y cuerpo, ya. Descartes piensa lo mismo, Descartes piensa lo mismo. Alma y cuerpo. Son dos realidades distintas, pero dos realidades distintas. El alma, la res cogitans, el alma es la que piensa. Luego Descartes a alma lo llama mente. Con Descartes vamos a encontrar la evolución de la palabra alma hacia la palabra mente. Y la res extensa, que es el cuerpo, ¿no? Lo que te dije hace un ratito. Pero aquí hay algo interesante que añade Descartes. ¿Qué cosa? La res cogitans, su atributo es pensar, la res extensa, la extensión. Pero, ¿qué pasa con el alma y el cuerpo? Son distintos, sí, pero ¿coinciden dónde? Perdón, ¿dónde coinciden? En la glándula pineal. Descartes piensa que el alma y el cuerpo se juntan. La glándula pineal es una glándula que tenemos acá en el cerebro. Una glándula que tenemos en el cerebro. Ah, profesor, ya empiezan a hablar de cerebro, ¿no? Sí, ya nos estamos acercando. La psicología se va acercando. Claro, la psicología, la neurología. Ajá, muy bien, Paula, muy bien. ¿Se parece a Platón? Se parece, o en todo caso hay influencia. Verdades absolutas, que son las ideas innatas. El cogito ergo sum y el Dios existe. Son las dos verdades absolutas. Dime, Paula, ¿qué cosa? Para Descartes, al parecer, sí. Para Descartes, sí. Son las únicas. Cogito ergo sum significa pienso, luego existo. Ajá, ese es el innatismo. Sí, 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 solo estas nada más. No, pues hija, acuérdate que hay ideas adventicias, hay ideas facticias y estas son las innatas. Sí, sí, prácticamente esas. Y llego a ellas a través de un método matemático, alucina. Llego a ellas a través de un método matemático. La esencia es innata, la esencia es innata. Este concepto es el de mecanicismo de Descartes. Para Descartes, el hombre funciona como una máquina y el mundo funciona como una máquina. Pero esa máquina es construida, modelada por Dios. ¿No? Esto lo pasamos rápido. De él deriven todas. O sea, las leyes de la física, las leyes de la química derivan de Dios. Porque son lógicas, porque son racionales. Y Dios es racional, pues. Ah, ya, profesor. Listo. ¿Quién es este? Ah, este es Spinoza. Te vuelvo a repetir, no viene mucho Spinoza, pero lo vamos a mandar rapidito. ¿Qué significa panteísmo? Pan, todo. Eo, Dios. Dios está en todas partes. Pero es un panteísmo racionalista. A ver, Deus sive natura. Dios está en todas partes. Dios y naturaleza son una sola cosa. Ajá, la causa inmanente. La causa inmanente es Dios, que es la naturaleza. Esa es una postura muy actual. Y mira quién aparece acá.
Mira quién aparece acá. ¿Quién aparece acá? ¿Quién es? ¿Quién es? Háblalo, man. Mi tío Albert, ¿ves sí o no? Mi tío Albert. ¿Por qué? Porque a Albert Einstein, científico, físico, y no, un científico no tiene nada que ver con la religión, todo lo demuestra de manera lógica, racional, y la religión no tiene nada de lógico. Y Einstein era físico. Y a Einstein le preguntan, ¿tú crees en Dios? Y con lo que Einstein demostraba, prácticamente todo era lógico y racional. ¿Dónde entra Dios? Entonces Einstein decía, ¿Dios? ¿Yo? ¿Dios existe o no Dios existe? Le preguntaban. ¿Existe Dios o no existe Dios? ¿O existen las leyes físicas? Y Einstein respondía, yo creo en el Dios de Spinoza. Existe el Dios de Spinoza, que no necesariamente es cristiano, católico, judío, musulmán, no. ¿Por qué? Porque justamente Spinoza decía que Dios y la naturaleza, entiende eso, papi, Dios y la naturaleza, cuando hablo de la naturaleza, hablo de leyes físicas, leyes biológicas, leyes químicas, todo, es, o sea, Dios y la naturaleza es uno solo. No, 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 es que aquí lo que tú tienes que hacer es quitarte de la cabeza la idea de Dios católico, la idea de Dios judío, la idea de ese Dios barbón que está arriba, que nos está mirando. Eso no, eso no, eso no, eso no es, eso no es, eso no es, eso no es. Entonces, ¿qué es Dios? Dios es el que, Dios es la naturaleza y la naturaleza está reglada, fundamentada por normas, por leyes. Muy bien, Milene, para Espinosa, Milene, para Espinosa. ¿Ok? Una preguntita, rapidito nomás. ¿Tú sabes lo que es la cadena alimenticia? ¿Te han enseñado la cadena alimenticia? Sí, listo. ¿Te has puesto a pensar si alguna vez quitas a profe, los depredadores son malos? Son malos, profesor, se comen a los animalitos. Sáquelos, bótelos, ya, los sacamos, los botamos. Pregunta, ¿qué ocurre? Pero son necesarios. ¿Qué ocurre? ¿Qué le dan? ¿Qué le dan? Equilibrio a todo. Si existieran solamente los herbívoros, el mundo en pocos años se desmorona. ¿Que en serio, profe? Sí, claro, claro. Entonces es totalmente necesario. Pregunta, ¿qué le da? Orden. ¿Quién lo dio? ¿Quién dio ese orden? ¿Quién le dio a la naturaleza ese orden? La naturaleza es ordenada por sí misma. Entonces a la naturaleza la llamo Dios, sí. Y a Dios lo llamo naturaleza, sí. Lo mismo. Las leyes físicas, las leyes químicas, las leyes biológicas. Entonces Spinoza entendía eso. Todo es lógico, todo es racional. Einstein dijo, nuestras mentes limitadas no pueden aprender la fuerza misteriosa que mueven las constelaciones. Me fascina el panteísmo de Spinoza porque él es el primer filósofo que trata al alma y el cuerpo como si fueran uno mismo, no separados. Porque todos lo separaban. Bueno, Aristóteles también lo hacía, ¿no? Pero Einstein se refería a Spinoza. Platón, dos. Descartes, dos. Pitágoras, dos. Entonces mi tío Spinoza, ¿qué decía? Ay, ay, ay. El Dios de Spinoza, quien se revela a sí mismo en una armonía de lo existente, no en un Dios, mira, no en un Dios antropomorfizado que se interesa por el destino y las acciones de... Oye, ¿a Dios qué le interesa si tú robas, mientes, asesinas, eres buena persona? Eso no interesa, esa es responsabilidad tuya. Dios es armonía, Dios es orden en la naturaleza. Porque Dios lo quiere así. Está loco. ¿Cuál Dios lo quiere así, hombre? Está loco tú. Eso es tú que eres mentiroso, te vas a las pichangas. Sí, siempre se ligó a Arián, siempre se ligó a Dios con la naturaleza. No es el único Espinosa, pero siempre se ha ligado. Pregunta, ¿se está entendiendo hasta acá?
Spinoza ¿coincide o no coincide con Descartes? No, no coincide con Descartes. Para Descartes hay tres sustancias. Para Descartes hay tres sustancias, cogitans, extensa e infinita. Para él existe una sola sustancia. Una sola sustancia. Dios. Es el único. Es la esencia, es la realidad. Dios. Ah, ¿y qué es la res cogitans? Atributos de Dios. Y la res extensa, no es que es naturaleza, son atributos de Dios. Lo que para Descartes es sustancia o esencia, para Spinoza son atributos de Dios, atributos de Dios. Porque Dios es racional, Dios es racional. Y como Dios es la naturaleza, es extenso también. Entonces, ¿se puede conocer a Dios o no? Según Spinoza. Oye, vives en Dios. Alucina, alucina. Vives en Dios, papi. Es más, eres parte de Dios. Alucina. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dime por qué. ¿Por qué? Dime por qué, papi. Tú eres inteligente. Dime por qué. ¿Por qué vivimos en Dios? Eso, Alexander. Porque somos naturales. Porque estamos ligados a las leyes biológicas, químicas, todo. Porque estamos en la naturaleza y somos parte de la naturaleza. Entonces, profe, yo también soy Dios. ¿Eres parte de mí? Alucina. Oh, ¿qué pensaste tú a las 8 de la mañana cuando empezó la clase? ¿Qué pensaste tú a las 8 de la mañana cuando empezó la clase? Comer. Licuaje. A ver, perdón. Y lo dice. En Marcia. Qué malcriado pensaba en Marcia. O sea, Dios es todo, sí. O todo Dios y la naturaleza son uno solo. Los animales también son divinos, Pepe. Los animales son divinos. Se viene la segunda parte de Avatar. ¿Has visto la película Avatar o no? ¿Has visto la película? Ya, ahí. Filosofía de Spinoza. La naturaleza es divina. ¿Sí o no? ¿La viste o no la viste? Checa, ¿has entendido o no? Obviamente que las plantas también, ¿verdad? ¿Por qué creernos lo máximo nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Qué arrogantes somos? ¿Qué arrogantes? No solamente respetar las señas. Sí, ajá, sí, como Nicolás de Cusa, que Dios está en todas partes. Y llegó nuestro amigo tutor justo a tiempo. Y nos quedamos acá. Hay más filósofos, sí, pero no vienen mucho en San Marcos.